Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema 6, en el que estamos hablando de series de Fourier y transformadas de Fourier. En la última clase introdujimos el concepto de serie de Fourier, que era únicamente válido para funciones periódicas, y estuvimos viendo que las series de Fourier nos permitían descomponer una función que cumpliera esas características, unas características que llamamos condiciones de Dirichlet, en una suma de coeficientes multiplicados por distintos armónicos. Entonces, esos armónicos eran múltiplos de la frecuencia fundamental, que era el periodo más largo, o era el periodo a partir del cual siempre se repetía la función. Resolvimos algunos ejemplos y nos quedó por ver la última parte de la sección, en la cual vamos a hablar de cuál es la respuesta de... vamos a hablar de cómo emplear esta herramienta para el análisis de circuitos. Un poco más adelante, en la segunda parte de la clase, vamos a introducir la transformada de Fourier, que es una generalización de las series de Fourier para funciones que no son periódicas. Funciones pues, generales, que mientras cumplan el resto de las condiciones de Dirichlet, pues vamos a poder encontrar la transformada. Vale, pues vamos a ello. Nos quedamos, creo que por aquí. Esto lo vimos y nos quedamos aquí, ¿vale? Entonces, cuando vamos a realizar análisis de circuitos, las series de Fourier nos van a ayudar para entender la respuesta de estado estacionario, una respuesta forzada. No nos servirán para los transitorios, porque en un transitorio la señal de entrada pues no es periódica, y entonces como no es periódica las series de Fourier pues se quedan cortas, por lo menos tal y como las hemos visto hasta ahora. En el análisis de circuitos, en lugar de utilizar las series complejas, la representación compleja o la forma compleja de la serie de Fourier, que es esta de aquí, con estos coeficientes, pues se puede utilizar o puede ser útil verlo como una descomposición de esta forma, ¿vale? Donde lo único que estamos haciendo es, si os paráis a pensarlo, pues quedarnos con la parte real, ya que cualquier señal de entrada, bueno, pues si solamente se compone de números reales, se puede demostrar que se puede representar de esta forma, o es igual a la representación de esta forma. Esta representación es bastante útil porque fijaros que se me quedan muy bien diferenciadas distintas componentes. Una primera componente, esta de aquí, la C0, se corresponde con la corriente continua, y entonces puedo resolver el problema con todas las herramientas que ya habíamos visto en el tema anterior. Y el resto, fijaros que se queda en la forma de una exponencial, perdón, de una señal senoidal sin ninguna atenuación. Y esta vimos en el tema anterior que se puede asociar con una frecuencia compleja, y entonces todas las herramientas que habíamos visto para resolver situaciones de ese tipo con frecuencia compleja, pues nos van a seguir valiendo, ¿vale? En esta representación ya digo que como estamos utilizando que la señal es real, pues entonces se puede demostrar que la amplitud va a tener esta forma y phi, esta cantidad de aquí, pues tendría esta forma si la relacionamos con los coeficientes de la serie compleja de Fourier. Fijaros, en el tema anterior, pues bueno, únicamente teníamos una frecuencia compleja, pero aquí pues tendríamos que resolver un problema para cada una de esas, tendríamos que evaluar una función de red para cada una de esas frecuencias complejas. Entonces, si vamos a suponer que tenemos una red que viene descrita por esta función de red, de la cual ya hablamos con bastante detalle en el tema anterior, y esta red es excitada por una función, por una señal de este tipo, ¿vale? Bueno, pues cada una de estas componentes, como digo, va a producir una frecuencia de salida que podemos evaluar. Esas componentes en el espectro de salida los podemos evaluar
de esta manera. Cogemos cada una de esas frecuencias fundamentales, lo sustituimos en la función de red y evaluamos los coeficientes en cada una de esas frecuencias fundamentales, ¿no? Si hacemos eso para todas las componentes en las cuales hay una entrada, pues al final vamos a encontrar la respuesta recogiendo todos esos coeficientes que hemos obtenido y reconstruyendo la señal de esta manera, ¿vale? Que es lo que hacíamos para reconstruir cualquier señal de la cual conociéramos su espectro. Muy bien. Pues vamos a hacer este ejemplo en el cual vamos a aplicar esto que acabamos de ver. Y entonces, pues, me voy aquí. ¿Y qué es lo que puedo hacer aquí? Fijaros, aquí en este problema me preguntan por la corriente, ¿vale? Y me dicen que la señal de entrada, lo que yo tengo que considerar como entrada es esta tensión de aquí. También me dicen, bueno, pues los valores de la resistencia y la inductancia. Y la señal de entrada pues es un pulso cuadrado. Bueno, el pulso cuadrado podría coger, irme a volver a hacer como hice en el ejemplo anterior, emplear la fórmula de que C sub n es igual a la integral entre menos t medios. Bueno, mejor dicho, lo voy a poner de forma un poco más genérica, a la integral a lo largo de un periodo de la función multiplicado por los múltiplos por los armónicos, la exponencial de los armónicos en el tiempo, diferencial de t, ¿vale? Podría hacer esto y ya está. Pero también puede hacer otra cosa, que es un poco más elegante desde mi punto de vista. Si en el ejercicio anterior determiné que los armónicos eran de esta forma, eran de la forma para un pulso cuadrado de amplitud A, duración D, periodo T, pues tenía que ser esto de aquí multiplicado por la función sinc, n omega d partido por 2, ¿vale? Bueno, esto era a su n, y c sub n sería pues justamente esto partido por 2, ¿vale? Para este caso. Porque b sub n, recordar que b sub n era igual a 0. Entonces, c sub n pues es esto de aquí partido por 2. Muy bien. Fijaros, hay una propiedad que podemos utilizar que es la propiedad de desplazamiento, ¿no? Y entonces, si vamos a ver una función f' que estuviera desplazada, como puede ser esta de aquí, fijaros que si antes en el pulso cuadrado que yo resolví, en lugar de ser este que está aquí dibujado, pues era uno que estaba centrado en 0, ¿no? Esto de aquí se corresponde con esto, centrado en 0, sería pues este de aquí, ¿vale? Entonces esto de aquí era para lo que he marcado en rojo ahí en esa gráfica, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí solo estoy representando un trozo del periodo, pero se entiende que es una función periódica, ¿vale? Y entonces, pues, si esto de aquí está desplazado, fijaros que el rojo, este que yo voy a llamar f', pues es t veces, y como está desplazado hacia la izquierda, pues tengo que sumarle, el periodo es esto de aquí, pues esto está desplazado un cuarto del periodo, ¿vale? T partido por 4 de la función original, del pulso rectangular original. Vale, entonces, bueno, en general vamos a ver cómo se trataría cualquier desplazamiento en el tiempo. Fijaros que si f de prima de t es esto, pues entonces sus coeficientes, vamos a llamarle c' de n, serían la integral a lo largo de un periodo de f de t menos t0 por e elevado a menos j n omega t, diferencial de t. Y bueno, únicamente haciendo un cambio de variable, que sería t' igual a t menos t0, fijaros que diferencial de t' no cambia, es lo mismo. Entonces fijaros que esto se queda como la integral a lo largo de un periodo de f de t' por e elevado a menos j n omega t
eh, por e elevado a j n omega t0, diferencial de t. Y esto de aquí no diferencial, esto es t'. Y esto de aquí no está siendo integrado, entonces esto es constante a lo largo de la integral y esto de aquí se me queda como el coeficiente es lo mismo que esto de aquí. Entonces esto es lo mismo que jn omega t0 por c su n, ¿vale? Por c su n. Entonces, en este caso, pues t0 es igual a t cuartos, así que únicamente multiplicando por esta cantidad todos los c su n, pues ya obtendría el nuevo espectro, el espectro de esta función, que lo único que está haciendo es estar desplazada un cuarto de periodo. Vale, bueno, pues eso por un lado, eso sería con respecto a la señal de entrada, lo que llamaríamos x en las funciones anteriores. Y ahora vamos a ver qué pasa con la función de red. Bueno, pues la función de red ya sabemos, bueno, a mí lo que quiero relacionar es los fasores de tensión y de corriente, ¿vale? Vamos a utilizar esta notación, los fasores de tensión y de corriente, y entonces esos, fijaros que, bueno, en realidad sería, lo que estoy tratando como salida es la corriente, ¿vale? Entonces por eso la voy a poner arriba, y lo que trato como entrada es la tensión, V sub S, ¿vale? Y entonces pues eso se correspondería con la admitancia, lo que en el tema anterior llamamos admitancia, que no es más que la inversa de la impedancia, ¿vale? Y la impedancia de estos dos elementos, bueno, pues en el dominio S la impedancia de R vuelve a ser R, pero L, en el dominio S, la impedancia es L por S, ¿vale? Y entonces esto de aquí es igual a, como están en serie, pues las tengo que sumar, y entonces esto es igual a 1 partido R por L por S, ¿vale? Lo que me dice la teoría que acabamos de ver es que, bueno, esta S es como si fuera una frecuencia compleja, pero que no tiene la parte correspondiente a la atenuación exponencial. Solamente tiene parte correspondiente a la frecuencia, ¿vale? Y en esta descomposición únicamente hay frecuencias armónicos de la frecuencia fundamental, ¿vale? Entonces todas estas omegas siempre van a ser de la forma n omega, ¿vale? Entonces, cada uno de esos coeficientes, esos c sub i, evaluados a cada una de esas frecuencias complejas, bueno, voy a ponerlo mejor, así que creo que está más ordenado, evaluada a cada una de esas frecuencias complejas, pues va a ser esta función i de s, evaluado en cada una de esas frecuencias complejas, multiplicado por los coeficientes, esto, bueno, c sub x evaluado en esa frecuencia compleja, donde c sub x es igual a este a sub n partido por 2 multiplicado por e elevado a j n omega t0. Vale. Entonces, al final, fijaros que la reconstrucción de esta señal, bueno, pues lo único, para reconstruir la señal, lo único que tengo que hacer es ponderar, si queréis lo podemos ver así, ponderar cada uno de esos coeficientes que yo obtengo, estos de aquí, que eran funciones, estos son constantes, pues a medida que aumenta la frecuencia, pues en principio van a ser cada vez más pequeñitos, ¿vale? Porque esta cantidad se vuelve haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y entonces en módulos, si lo estudio en módulo, pues este número es mayor, va siendo cada vez más grande, y entonces va a frecuencias altas, las componentes altas van a desaparecer. Quiere decir que si miro el espectro, pues la señal original pues tendrá las componentes que sean a una frecuencia alta, pero en la señal reconstruida no debería tener tantas frecuencias altas. Es como si se atenuaran las variaciones rápidas de la señal, ¿vale? Por otro lado, si puedo mirar también la fase, o sea,
Ya sabéis que la amplitud de esa señal sería 2 veces el módulo de C sub i, esta es la señal i, ¿vale? Cada uno de esos componentes, bueno, vamos a escribirlo de otra forma, cada uno de esos armónicos, n i es 2 veces el módulo de C sub i de j n omega, ¿vale? Y la fase pues es directamente la fase de esa señal de cada uno de esos armónicos, eso que llamamos phi sub m, pues es la fase de esta, j phi sub m de n, ¿vale? No, phi sub n, así que phi sub n es directamente z sub i j por n omega, ¿vale? Y entonces, bueno, pues sí que habrá una dependencia, porque si bien esta cantidad de aquí, bueno, esta cantidad de aquí es real, bueno, para el pulso anterior sí lo era, para este pues tendría que verlo. Cuando j de n omega de t partido por 4, que es lo que sustituiríamos aquí en t sub 0, ¿cuánto vale? Bueno, omega t siempre vale 2pi, y entonces tengo pi medios, y esto es n, ¿no? Y entonces, pues pero pasa que n, si recordáis, se anulaba cuando era par, entonces pues esto vale siempre, esto es pi medios por un número impar, pues entonces esto de aquí siempre va a valer o más j o menos j, si no me equivoco, ¿vale? Vale, vamos a ver un pequeño script, que es el que teníamos ayer, el mismo que teníamos ayer. Y entonces aquí, bueno, pues lo que he hecho es reconstruir la señal, y he puesto aquí cuánto vale eso c sub n, que, bueno, está un poco cambiado el orden, aquí n se corresponde al c0, ¿vale? Porque por la forma en la que estoy utilizando esto, pues me ha resultado conveniente hacerlo así. N por n es un número que va desde menos n hasta n. Los intervalos, cuando se definen en Python, son cerrados o son en la parte inferior y abiertos en la parte superior. Entonces esto es menos 0, menos n más 1, pasa por el 0 y después es 1, 2, 3 hasta n. El n menos 1 no se incluye porque es un intervalo abierto. Y entonces pues, o sea, es abierto por arriba. Y entonces, pues n omega me resulta conveniente definirlo así. Y entonces los coeficientes a sub n son estos de aquí. Y entonces, bueno, pues como ya lo tenía esto calculado de antes, pues me reconstruyo los c de esta forma, ¿vale? Entonces aquí c0, que se correspondería al el 0 de este array, la posición 0 de este array se corresponde con el c sub menos n, ¿vale? Con el c sub menos n, que voy a utilizar después en la reconstrucción. Aquí no estoy utilizando, en este script no estoy utilizando la expresión de... ¿dónde está? Esta de aquí, estoy directamente utilizando la forma compleja, la exponencial compleja, y entonces pues... bueno, pues por eso después aquí hago la reconstrucción de esta forma, sencillamente haciendo la suma desde menos n hasta n más 1. Aquí ya le he metido 200 armónicos, que estuve jugando un poquito con él. Fijaros, bueno, después, una vez que ya he calculado que tengo los coeficientes de la señal de entrada, pues lo que hago es coger y calcular los coeficientes de la función de red, de la admitancia, como hemos dicho, ¿vale? R1 partido R más L1 más J omega, y los coeficientes de la admitancia de la corriente, que es la salida, sencillamente se calculan con el producto de estos dos, ¿vale? Y después, pues lo único que hago es reconstruir las dos señales, reconstruir la entrada y reconstruir la salida, un poco por comparación, ¿vale? Entonces voy a quitarle unos cuantos... Vamos a ver qué pasa primero cuando solo tengo un único armónico. Fijaros, si solo tengo un armónico, eso se correspondía con la componente de corriente continua, y entonces la corriente
la salida pues solo puede tener componentes de corriente continua. ¿Cuánto van a ser esas componentes de corriente continua? Vamos a verlo. Fijaros, si la señal de entrada, esto lo podemos ver así directamente, esta señal de entrada, la componente de corriente continua se correspondía con la media de esta función. Es bastante fácil ver que la media de esta función, si la mitad de las veces vale 10 y la otra mitad vale 0, pues la media tiene que ser 5, ¿vale? Entonces, la tensión es 5, partido por R, que es 4, pues la corriente de salida pues tiene que ser 1,25, ¿no? 5 partido por 4. Vamos a ver que esto es así. Si le pongo solamente un armónico, vamos a ver si esto es verdad. Vaya, me ha fallado. Un segundito que lo revise. Vale, esto se está quejando de que no está definido el paquete en un Pine, que como esta clase pues he empezado de nuevo, pues no lo había cargado, ¿vale? Tengo que cargarlo en el kernel. Y ahora pues me voy aquí, lo lanzo, vale, ya no ha fallado, y ahora vamos a lanzar esto. Bien, continuo. Fijaros, bueno, pues aquí tengo, vamos a ver cuánto vale. Voy a coger por ejemplo un valor de I, pues bueno, y esto sería 0, ya hemos terminado, y vale siempre 1,25, se ve aquí, y es 1,25 más 0 números complejos, ¿vale? Y aquí lo que estoy representando, ¿vale? Es esto va afuera, esto lo voy a volver a lanzar, ¿vale? Y entonces fijaros que la primera componente me da tensión, en azul está la tensión, ¿vale? Tensión es el valor medio de la señal de entrada, es 5, efectivamente, y esto pues 1,25. Así que pues está funcionando bien. Vamos a meter un armónico. Un armónico. Bueno, pues ya recordar, esto empezaba a parecerse al pulso. Aquí habíamos hecho unos cuantos ejemplos en la clase anterior. Y todavía la señal de salida, la corriente. Bueno, fijaros que aquí ya podemos ver que está desplazada. Este desplazamiento lo está metiendo la admitancia, que es un número complejo, ¿vale? Y entonces pues va a aparecer con un desfase con respecto a la tensión. Y bueno, pues estará un poquito atenuada, solo que quizá todavía no es muy fácil verlo. A baja frecuencia no se nota mucho esa atenuación, así que bueno, los picos bueno, son un múltiplo de la tensión de entrada. Vamos a meter ya 5 armónicos, a ver qué pasa. Y fijaros que ya esto se empieza a parecer al pulso. Y aquí ya está pasando algo raro, esto ya no es la señal. Esto no se va a reconstruir como un pulso cuadrado, esto parece que está formando aquí como una especie de, no sé, como una especie de picos raros. Vamos a meter más armónico a ver si puedo interpretar un poco mejor qué es eso. Fijaros, aquí se ve bastante bien, esto ya se parece bastante al pulso, salvo por el fenómeno de Gibbs, que ya estuvimos comentando un poquito. Y aquí fijaros que lo que está pasando es lo más lógico del mundo. Es como si este circuito, cuando yo le meto un pulso cuadrado, pues es como si tuviera un interruptor que está, mete tensión, quita la tensión, mete tensión, quita la tensión. Y entonces, pues en principio esta bobina es como se va a estar cargando y descargando, ¿vale? No es tanto un interruptor, es, digamos, mete tensión, es como un conmutador, más que un interruptor es como un conmutador, en el cual se va alternando entre una fuente continua y después se va poniendo esto a cero, entonces es circuito de carga de la bobina, circuito de descarga de la bobina, carga de la bobina, descarga de la bobina, y así. Y entonces fijaros que eso es justamente lo que estamos viendo aquí, es carga de la bobina, descarga de la bobina, carga de la bobina. Y sabemos que esto de aquí es una función, en el límite esto sería, si no fuera una función periódica, pues esto debería ser una función exponencial con constante de tiempo que era, si no recuerdo mal, L partido por R, ¿vale? De hecho, si aumento R, vamos a aumentar, bueno, voy a aumentar L, pues entonces esa constante de tiempo tendría que aumentar y debería ver cómo cambia la señal esta de aquí. Fijaros que empieza a parecerse ya más, no le da tiempo a coger la forma exponencial y entonces pues ya empieza a parecerse a una señal triangular.
Fijaros, otra cosa muy interesante es que a medida que voy aumentando L, el rizado de esta señal de salida va desapareciendo, ¿vale? Eso es muy curioso y es muy práctico. Es práctico porque, mira, voy a poner un caso ya límite de 20 Henry, una burrada, ¿vale? Y sin embargo, si lo ponía muy pequeñito, si lo pongo de 0,5, pues en realidad es casi como si solo tuviera un pulso cuadrado, ¿vale? Y bueno, el caso en el cual L es muy grande, fijaros que es muy práctico porque al final, imaginaros que esto fuera una señal alterna, una corriente alterna, y yo lo que quisiera es convertirlo esto en una corriente continua. Pues entonces fijaros, lo único que tengo que hacer es meter ahí un pedazo de inductor de 20 henrios, por ejemplo, y esto de aquí pues se va a parecer bastante, ya según el rizado máximo que yo pueda tolerar, pues se va a parecer bastante a una corriente continua, en torno pues al valor medio, que sería 1,25, ¿vale? ¿Qué más? Mira, fijaros, otra cosa. Si aumento mucho el periodo, entonces pues, esto voy a poner 10pi. Pues esto se tiene que parecer, esto pues nada, es como si fuera un pulso de entrada y tal. Si mirara el espectro, vería que las líneas, que todas las componentes empiezan a juntarse. Eso es lo que vamos a utilizar. Eso, bueno, lo vimos con más detalle aquí, fijaros. Esto aquí ya en las últimas pruebas había metido un... Bueno, aquí hice muy pequeño la anchura del pulso y dejé fijo el periodo, pero esto es lo mismo que si hubiera hecho muy grande el periodo. Voy a coger más tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que... Sí, claro, tengo que coger más armónicos. Sí, esto. Entonces, fijaros que si yo me voy a... o tengo un pulso de duración 1 y voy aumentando mucho el periodo de ese pulso, meter aquí otro 0, pero también voy aumentando el número de armónicos, pues esto se va pareciendo cada vez más... Aquí. Esto se va pareciendo cada vez más a una función continua. Ese truquito es justamente lo que vamos a utilizar para hablar de la transformada de Fourier. ¿Vale? Pues la transformada de Fourier justamente es eso que acabamos de decir. Voy a coger una señal periódica. En realidad yo quiero la transformada en una función que no es periódica. Lo que pasa es que voy a considerar que es una función periódica de periodo infinito, ¿vale? Y entonces, como acabamos de ver, si tú haces eso, a medida que tú vas aumentando el periodo, pues los armónicos están cada vez más y más juntos, ¿vale? Están cada vez más cercanos, ¿no? Y entonces, pues eso nos permite, si lo llevamos al límite, ¿vale? Cojo infinitos armónicos y cojo un periodo infinitamente grande, pues podemos ver que esa sumatoria que teníamos aquí, esta sumatoria de los coeficientes C sub n, en la forma compleja de las series de Fourier, pues esos armónicos, esa suma infinita se convierte en una integral. Es el paso al límite de la suma. Al final pues lo puedo ver como una suma de Riemann, donde cojo intervalos cada vez más pequeños, hago una suma infinita de intervalos infinitesimales, ¿no? Y ese paso al límite pues es justamente la integral, ¿vale? De una forma similar, pues podríamos definir la transformada inversa de esta manera, ¿vale? Fijaros, ahora ya en lugar de tener coeficientes discretos y tener que estar arrastrando esos subíndices n, que al final pues, bueno, eran bastante engorrosos, pues ya tengo una función que depende de la frecuencia. Es f grande, que
vamos a decir que f grande es la transformada de Fourier de la función f de t, definida en el dominio del tiempo, ¿vale? Esto ya es una función pues, que en principio pues, puede ser continua o bueno, pero lo puedo ya tratar como una función normal. Ya no es una suma, una sucesión de coeficientes, sino que es una función usual, ¿vale? Después, fijaros una cosa muy interesante que ya hemos ido intuyendo, la podríamos haberla ido intuyendo cuando hemos estado viendo estas cositas de que si los armónicos, que si no sé qué. La transformada de Fourier, si nos fijamos en esta expresión, se parece mucho a la transformada de Laplace. Solo que nosotros habíamos definido lo que llamamos transformada de Laplace a secas, pues era en el intervalo 0 por la izquierda hasta infinito. Sin embargo, aquí nos aparece desde infinito hasta menos infinito. Bueno, si lo veo de esa forma, nosotros siempre nos hemos quedado con la transformada de Laplace unilateral, que es la que suele interesar más en el análisis de circuitos, pero en el mundo matemático, bueno, pues se suele hablar de la transformada de Laplace bilateral, que se define entre menos infinito y más infinito. La transformada de Fourier, al final, se puede ver como una transformada de Laplace bilateral, donde esa S, que se definía uy, aquí esto me sobra un J, un segundo. Ya está arreglado. S era sigma más J omega, y entonces, bueno, pues se lo sustituyo aquí, pues me queda, fijaros que esto de aquí va acompañando a la función de t, y entonces la transformada bilateral de Laplace se puede ver como una transformada de Fourier de la función multiplicado por un factor elevado a menos sigma t. Hay más, o sea, si por ejemplo esta función, también podemos hacerlo al contrario, si esta función es una función escalón, pues entonces, o es algo multiplicado por una función escalar, pues entonces esta integral desaparece para t menor que infinito, t menor que 0, y entonces pues esto vuelve a parecerse mucho a la transformada de Laplace, salvo por quizá pues, meter algún término que dé cuenta de las condiciones iniciales, ¿vale? Entonces la transformada de Fourier de una función que contiene en la que aparece una función escalón multiplicando, pues nos lleva a una transformada de Laplace. Vale, vamos, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a ver otra cosa importante. Como la transformada de Fourier pues se puede ver como un caso particular de la transformada de Laplace, pues entonces todas las propiedades que vimos en el tema anterior las podemos seguir utilizando. La propiedad de desplazamiento, que la hemos usado al principio de la clase, aunque no le habíamos llamado así, pues todo lo de la derivada, la derivada de una función es igual a j por omega por la frecuencia de esa función, etcétera, ¿vale? Vamos a ver alguna propiedad más, ya un poco más específica de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier hemos dicho que era esto de aquí, entonces podemos descomponer la exponencial en suma de coseno con la fórmula de Euler en un coseno y en un seno, de esta forma de aquí. Uy, aquí me falta otro. Madre mía. Que a su vez, pues bueno, como esto es en general un número complejo, pues tiene que ser esto de aquí. De tal forma que como esta parte de aquí siempre se va o va a dar cuenta de la parte par de la función, esta podemos llamar, si le llamamos A, pues sería lo correspondiente a las componentes pares de la función, y esta B pues sería la correspondiente a las partes impares de la función, pues entonces podemos ver que si f de t es simétrica, entonces la parte es simétrica y real, la parte b omega, como no tiene partes impares, cualquier función la puedes descomponer como la suma de una par y una impar, pues entonces la transformada de esta función
tiene que ser también simétrica y real, ¿vale? Entonces, porque fijaros que si no hay parte B, pues solamente me queda esto de aquí, que esto es simétrico y además es real, ¿no? Esto no aparece aquí la unidad imaginaria por ningún lado, esto es una integral de números reales, entonces pues, por eso tiene que ser real. Similarmente, pues si f de t es antisimétrica, pues esta parte de aquí va a desaparecer y entonces la transformada de Fourier siempre va a ser va a tener una parte imaginaria o va a tener fase, pues digamos 90 grados. Este ángulo siempre va a valer 90 grados. Cuando era simétrica, pues y es real, pues esta fase siempre vale 0 y así, ¿vale? Muy bien. Otro teorema muy importante que vamos a ver es el teorema de Parseval, que nos dice que si yo puedo definir una cantidad W, ¿vale? De esta manera, como la integral, es decir, que si la función tiene un cuadrado integrable en todo su dominio, en el tiempo, y es menor que infinito, entonces esta cantidad también la puedo obtener haciendo la integral en el dominio de la frecuencia de todo el espectro de amplitud elevada al cuadrado, ¿vale? Vamos a ver eso un poco en más detalle. Pues, a ver, lo que estamos diciendo es que si existe un omega, vamos a suponer que existe, de una función en esto de aquí, f al cuadrado, diferencial de t. Voy a suponer que f de t es real, ¿vale? Entonces, me voy a ahorrar, o sea, se puede hacer si no supones que es real, pero me voy a ahorrar un poquito de trabajo si supongo que es real, porque me puede simplificar esta norma. Tendría que coger el complejo conjugado, ¿vale? Entonces, f de t pertenece a r de f al cuadrado de t, diferencial de t. Podemos hacer un poquito de trampa y decir, bueno, pues f de t sí, ¿vale? También lo puedo expresar como la transformada inversa de Fourier, ¿no? Entonces, bueno, no es trampa, es que eso es así, no sé por qué he dicho eso. F de t, solo voy a coger una, ¿vale? Entonces vamos aquí a escribir la transformada inversa de Fourier. Vamos a poner para que quede claro de dónde viene esto. Es la transformada inversa de... bueno, no, sí, claro, sería la transformada inversa de f de omega, sí, f de j omega, diferencial de t, y esto es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por, hemos dicho que la inversa era 1 partido por 2pi, por la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e elevado a j omega t diferencial de uy, no, esto sería, perdón, esto sería f diferencial de omega, esto sí. Y aquí tengo el diferencial de t. Vale, pues esto de aquí, voy a meter f de t aquí dentro y entonces tengo bueno, 1 partido por 2pi sale, entonces tengo menos infinito y más infinito de f de t. Bueno, no. Esta es la de t,
es de t igual a menos infinito, y este es de omega, ¿vale? Voy a ponerlo así, de f de t por f de j omega por e elevado a j omega t, diferencial de omega, diferencial de t. En estas integrales puedo cambiar el orden de la integración, entonces puedo escribir esto de aquí, 1 partido por omega, y bueno, si lo que me queda dentro es la integral con respecto al tiempo, f de j omega puede salir, y aquí me queda la integral en el tiempo de f de t por e elevado a j omega t, diferencial de t, diferencial de omega, ¿vale? Y esto de aquí, fijaros que esto es igual a la transformada de Fourier, salvo porque le faltaría aquí el signo menos, entonces esto es f de menos j omega, ¿vale? Pero es que f de menos j omega es lo mismo que el complejo conjugado, de f de j omega, ¿vale? Y entonces esto de aquí pues es 1 partido por 2pi por la integral en omega de f j omega por f complejo conjugado de j omega, diferencial de omega, y esto de aquí es f j omega al cuadrado. Esta es la definición de la norma cuando estoy trabajando con números complejos, ¿vale? Y entonces pues ya está, ya hemos demostrado que esta integral de aquí tiene que ser igual a esta integral de aquí, que habíamos dicho que todo esto lo habíamos llamado W, ¿vale? Muy bien, pues eso se llama teorema de Parseval, y es bastante útil porque si somos capaces de coger de tener todo el espectro de una señal, todas las componentes pues de frecuencia de una señal, pues sabemos que la suma de todas esas componentes de frecuencia tiene que ser igual a la suma del cuadrado de todas esas componentes de frecuencia, tiene que ser al cuadrado de la suma de la señal en el tiempo. Eso, bueno, quizás sí pues parece un poquito abstracto, pero fijaros, si ya nos vamos al mundo físico, pues tenemos que, si esta función, por ejemplo, es una intensidad que pasa por un resistor, pues podría darle a esto una interpretación como sería la potencia, la potencia disipada en un resistor, y entonces pues, o sea, si f de t es 1 partido, o sea, la intensidad partido, no, raíz cuadrada de r por i, pues entonces esto de aquí, ¿qué sería? Pues esto sería toda la energía que se disipa en un resistor, ¿no? Toda la energía que se disipa en un resistor, y eso tiene que coincidir pues con las componentes de frecuencia, ¿vale? Bueno, pues por ese motivo a esta cantidad de aquí pues le llamamos, en ocasiones se le llama densidad espectral de energía, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, un detalle que puede resultar útil. Vamos a terminar haciendo unas cuantas transformadas de ejemplo, que no, la verdad que no he hecho ninguna, y ya con esto terminamos la clase. Bueno, pues recordar la transformada de Fourier de una función. Esto tenemos que grabárnoslo a fuego en la mente. Es menos infinito más infinito de f de t por e elevado a menos j omega t diferencial de t. Esta función ya nos va a acompañar el resto de nuestra vida porque aparece por todas partes. Y entonces la distribución delta de Dirac pues sería la transformada función de la función delta. Ya sabéis, la delta de Dirac no es una función, es una distribución, a veces se le llama distribución delta de Dirac o impulso, según con quien habléis. Y entonces pues lo que hace es que cuando la integro con otra cosa, pues me da esa cosa evaluada en t igual a 0, ¿vale? Si la pongo de esta forma. Entonces pues esto de aquí pues pasa a ser elevado a menos j omega evaluado en 0, ¿no? Delta de Dirac evaluado en 0, entonces es, bueno, vamos a ponerlo así, j omega 0, que esto es 1, ¿vale? Entonces
la primera transformada de Fourier que hacemos, la delta de Dirac, su transformada es 1. Fijaros, si delta de t fuera delta de t menos t0, pues ya sabemos, por lo que hemos visto antes, que esto aparecería o debería aparecer desplazado, ¿no? Delta de t menos t0, pues esto al final puede utilizar la propiedad de desplazamiento en el tiempo, o retardo, o puedo pues directamente sustituir aquí, entonces al final esto en lugar de evaluarse en 0, pues se evaluaría en e elevado a menos j omega t0, ¿vale? Es lo mismo. Muy bien, vamos a la segunda, la función forzadora constante k. Transformada de Fourier de k. Fijaros, aquí ya tengo un problema porque f de t, yo esta integral no está bien definida, ¿no? Esto en principio, bueno, pues si lo veo como un coseno, pues la integral entre menos infinito y más infinito de un coseno no está bien definido, ¿no? Si fuera un periodo concreto, pues sí, pero entre menos infinito y más infinito no sé, no se puede hacer. Vamos a ver cuál sería la transformada inversa de una delta de Dirac. Y entonces, pues, con eso nos va a servir, nos va a ayudar para este cálculo. Y entonces, pues, la transformada inversa de la delta de Dirac es 1 partido por 2pi por la integral entre delta de omega por e elevado a j omega t diferencial de omega. Diferencial de omega, esto, pues, menos, vamos a poner r. Y entonces, pues, esto es e elevado a 0. Entonces esto es 1 partido por 2pi con omega evaluado en 0. Entonces fijaros, si yo aquí multiplico por k, pues aquí multiplico por k y entonces pues llego a que k partido por 2pi es la transformada inversa o la transformada de esto se corresponde con k delta omega k delta omega, ¿vale? Esta sería la función que estoy transformando. Entonces, en otras palabras, la transformada de k, si multiplico en los dos miembros por 2k, bueno, mejor dicho, si en lugar de delta omega hubiera transformado 2 por pi por delta omega, pues aquí aparecería otro 2pi y este desaparecería y aparecería aquí. Esta es la transformada de k delta omega 2pi, ¿vale? Fijaros, pues ya con ese truquito hemos sacado cuál sería la transformada de k. Dices, bueno, esto es una idea feliz. Sí, es una idea bastante feliz, pero tienes como pista pues esto de aquí, ¿no? Normalmente hay una dualidad entre lo que ocurre en frecuencia con lo que ocurre en tiempo. Si la transformada de una función en el tiempo te da algo en frecuencia, tú sabes que si pones esa función en frecuencia, pues te va a darte algo muy parecido, salvo posiblemente por un factor 2pi en el tiempo. Vale. Bueno, vamos a la función signo. Estoy aquí así. Función signo. Bueno, la función signo, pues se define de esta forma, ¿vale? Es una función que vale menos 1 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 0. Y entonces, pues, podemos ver, podemos descomponerla entonces, pues, por ejemplo, usando funciones escalones, u de t menos menos u de menos u de t. Y la función escalón, pues también la podemos describir como el paso al límite de cuando a tiende a 0 de e elevado a menos at por u de t, ¿vale? Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí y esto de aquí es límite cuando a tiende a 0 de e elevado a menos a t de u menos t. Sí. Vale. Entonces la transformada de Fourier pues sería
de la función signo sería esto de aquí, sería la integral del límite, pero el límite y la integral se pueden intercambiar, entonces vamos a poner el límite de a cuando tiende a 0 de la integral entre menos infinito e infinito de elevado a t a menos at u de t diferencial de t, pero fijaros que como esto es la función escalar, pues entonces este límite se va a quedar en 0, ¿vale? Bueno, vamos más despacio. Entonces esto es el menos límite de a cuando tiende a 0 de menos infinito y infinito de elevado a menos at de u menos t diferencial de t. Y entonces, pues, por lo que acabo de decir, este contorno se queda como el límite tiende a 0 de la integral entre 0 e infinito de elevado a menos at. Uy, me he comido los menos j omega. Esto es la transforma de Fourier. Elevado a menos j omega t menos at por elevado a menos j omega t diferencial de t. ¿Y esto a qué nos suena? Bueno, pues esto era la transformada de Laplace de 1 más, bueno, sí, vamos a poner más. Fijaros, aquí esto sería entre, bueno, lo primero podemos hacer un cambio un segundo. No, claro, esto a medida que crece. No, claro, esto crecería exponencialmente. No, esto tiene que ser un más. Esto tiene que ser un más. Vale, entonces ya sí, podemos hacer un cambio de t por menos t', ¿vale? Y entonces, bueno, pues al final se me va a quedar, pues también la transformada de Laplace de 1, ¿vale? Esto ya es que no quiero gastar más tiempo. Y entonces las transformadas de Laplace, si recordáis, pues eran 1 partido por s, como tengo 2, pues es 2 partido por s, pero cuando hago tender la a, que se correspondería con el sigma, a 0, pues entonces se me queda j omega y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la función signo, y la última ya pues la dejo a vosotros. El truquito se puede hacer utilizando la función signo y la forzadora constante, porque el escalón lo puedes ver como una función signo a la que le sumo multiplicada por un medio a la que le sumo una constante, ¿vale? Entonces la transformada de Fourier de esto pues sería sencillamente transformada de Fourier del escalón, pues es sencillamente un medio no, pi si k es un medio, pues es pi delta omega. Joder, que estoy aquí, madre mía. Voy a ponerlo aquí, madre mía. Perdona, es que me quedo sin espacio. Entonces es transformada de Fourier del escalón es delta omega por pi más 1 partido j omega. Ya está. ¿Vale? Y ya está. Bueno, pues nada. Lo dejamos aquí. Y ya está. Me voy a ahorrar la recapitulación porque me he quedado sin tiempo. Venga, un saludo a todos.